Reciban un cordial saludo, queridos estudiantes, a este nuevo tema de estudio en este día. Hoy les invito a que podamos estudiar juntos acerca del movimiento descolonizador. ¿Qué es la descolonización? Allí usted puede ver en pantalla que es un proceso de liberación, es un proceso de poder desvincularse del imperialismo, de aquel imperio que haya dominado a alguna colonia. El orden colonial se quebró primero en Asia. En el año de 1950, la independencia de Asia era casi total. Existían movimientos populares en Medio Oriente, los mismos que impulsaron insurrecciones como la iraní en 1951, con un gobierno de inspiración comunista. Nacionalizó el petróleo, por ejemplo. Entonces, fueron sucesos que se fueron dando como un antepasado para fortalecer la liberación de muchas colonias. Luego vemos que el triunfo soviético en la Segunda Guerra Mundial y la cercanía geográfica de la URSS influyeron fuertemente en estos movimientos. También se da un proceso de integración económica. Por ejemplo, en el territorio de Palestina se generó en el año de 1947 y a partir de allí una situación de conflicto que aún hoy no ha sido resuelta. Las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en dos estados independientes, adjudicándose prácticamente el 50% del territorio a los judíos y el 43% del territorio a los árabes. Entonces, miren en pantalla, usted puede visualizar que en color amarillo está todo el territorio que se destinó a la población árabe, que es el 43%, y un 57% que está de color naranja, el Estado judío. Un año después se crea el Estado de Israel y este comenzó al mismo tiempo la primera de las guerras árabe-israelí en el norte de África, zona de población musulmana de dominio francés. Se desarrolló la Guerra de Argelia, que finalizó con la independencia de la misma en 1962. Sucede que Marruecos y Túnez se independizaron de Francia en 1956. Luego vemos que en 1952, antes de la independencia, se produjo en Egipto la Revolución de los Oficiales Libres dirigida por Gamal Abdel Nasser, que nacionalizó el canal de Suez en 1956. Y por último, dentro de este proceso de integración económica, vemos que en el África Negra hubieron movimientos descolonizadores desarrollándose entre 1952 y 1980. En los años 60 obtuvieron la independencia las posesiones británicas más extensas del Caribe. A comienzos de los 60 estaba ya clara la pérdida total de la hegemonía europea en Asia y África. En los años 70, ningún territorio de gran extensión continuaba en manos de los antiguos imperios coloniales. La era del imperialismo había llegado a su fin. Luego se da un desarrollo de este proceso de descolonización en donde vemos ya a muchas naciones libres, a muchas colonias independizándose. Como lo habíamos mencionado anteriormente, este proceso de descolonización comenzó en Asia y el mundo islámico más o menos desde 1945 a 1955, una duración de 10 años, y luego se extiende al África Negra entre 1952 y 1980. Este proceso tuvo diferentes características de acuerdo a las peculiaridades de cada zona y de la potencia descolonizadora o la potencia que había también colonizado. ¿Qué razones fueron aquellas que impulsaron este proceso descolonizador? Vemos en primer lugar una decadencia económica provocada por la guerra que hizo que las potencias europeas aumentaran la presión sobre sus colonias, generándose una situación explosiva de profundo descontento. Entonces, miren cómo vemos que los grandes países europeos
empezaban a explotar, a presionar muchísimo a sus colonias. Entonces, todo eso hace que la gente esté descontenta y esté en un proceso de rebelión. Luego se da la Gran Depresión en 1929, lo que determinó un choque violento entre los intereses de las metrópolis y de sus colonias. También vemos que va apareciendo el liberalismo, un movimiento que proclamaba la libertad individual y el derecho de la autodeterminación de los pueblos. También vemos que llega la influencia de corrientes marxistas, leninistas, que apoyaron mucho en la Revolución Rusa. Otra de las razones fue la cantidad de empobrecimiento y aumento demográfico de las colonias. Con el colonialismo, las mejoras en los servicios sanitarios y la extensión de las vacunaciones masivas había disminuido la mortalidad. La natalidad continuó siendo elevada. Vemos que también aparece un rechazo al racismo y a la explotación impuesta por el hombre blanco. Y por último, los movimientos independentistas tuvieron un doble objetivo. Primero, reivindicar una identidad nacional y reclamar el derecho a mejorar su situación económica y social. Las potencias europeas se vieron sensiblemente debilitadas con la Primera Guerra Mundial y la crisis que se había dado. Luego vemos que aparecen modelos de emancipación, es decir, van apareciendo en los países, en las colonias, movimientos que reclaman la liberación. Por ejemplo, la independencia de Vietnam, de Indonesia y Argelia se logró a través de levantamientos armados. En India primaron las movilizaciones pacifistas de grandes masas. En Filipinas vemos que en cambio la emancipación se debió a la decisión de la potencia colonizadora. Asimismo vemos que en África la rebelión se extendió rápidamente. En Sudáfrica y Rodesia, de importante población blanca, la independencia no significó la toma del poder por parte de la población autóctona, pero sí fue sometida a un duro régimen de segregación racial. Llegamos hasta el tercer mundo y usted habrá escuchado países del tercer mundo. ¿Qué es esto? ¿A qué se llama el tercer mundo? Y hablar de tercer mundo es aquellas zonas históricas colonizadas, en las que a pesar de la emancipación política no se ha podido evitar las relaciones de dependencia económica con los antiguos ocupantes. Usted puede ver en pantalla, son aquellos países de color verde, ¿sí? Que son aquellos que sufrimos en algún momento colonización, que nos colonizaron y que hasta la actualidad seguimos manteniendo una dependencia económica con grandes naciones. El tercer mundo tiene ciertas características, como es la pobreza, hambre, hay bajo nivel de educación, un alto índice de analfabetismo, es decir, que las personas abandonan sus estudios, eh, una explosión demográfica, vemos aglomeración urbana, tenemos bastante cantidad de población viviendo en el sector de la ciudad, por decirlo así. Existe una menor participación en la generación de riquezas del comercio internacional. Dentro de los países de tercer mundo también hay un desequilibrio y desarticulación en la estructura económica y por último hay un escaso desarrollo tecnológico. Eso es todo, jóvenes. Un excelente día.